Ser podcast. En la cadena SER, El coleccionista de canciones. La música de siempre, contada como nunca. Con Iñaki de la Torre. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo por ahí? Qué gusto volver a tenerles al otro lado durante una hora entera para escuchar la mejor música de toda la vida, esas canciones que son parte de nuestra propia biografía y de las que en este programa tratamos de descubrir cómo se gestaron. Sí, porque ya saben que en El coleccionista de canciones nuestro afán es siempre realizar un viaje musical al momento preciso en que surgieron estilos como el reggae, por ejemplo, la bossa nova o la música disco, y todo ello siempre a través de canciones y artistas que nos suenan a todos. Hoy le toca el turno a una de esas madres del cordero, a una música que nació casi por generación espontánea en los campos pantanosos del delta del Mississippi y que a la postre sería, como dijo Muddy Waters, el padre del rock and roll y de casi toda la música posterior. El nacimiento del blues. La música del diablo. My baby showed up and said, I will tell you when. Well, I'm told I'm almost level with the ground. Oh, I feel like this when my baby can't be found. I love you, baby, with all my heart and soul. A love like mine will never grow old. I love you in the morning and in the evening too. But every time you leave me, I get mad with you. Well, I'm told I'm almost level with the ground. Oh, I feel like this when my baby can't be found. Pues hemos arrancado con el gran Freddie King para empezar desmintiendo eso de que el blues es una música triste y lastimera. Pero verán, hoy nos vamos a saltar ligeramente el formato habitual del coleccionista porque las grabaciones de los inicios del blues son duras y de poca calidad, así que pasaremos rápido por los primeros bluesmen, no se desesperen, pero eso no quiere decir que no les vayamos a contar cómo se cree que nació este fantástico lamento de los esclavos de las plantaciones. Y que nadie se asuste porque, como decía antes, ni todas las canciones son lentas y dramáticas, ni les van a dejar de sonar muchos de los nombres que hoy vamos a pinchar en el coleccionista de canciones. De hecho, ¿les suenan los Blues Brothers? Same old place, sweet home, Chicago. Come on, baby, don't you wanna go? Howdy, hey, baby, don't you wanna go? Back to that same old place, a sweet home, Chicago. Verán, los Blues Brothers fueron una banda que montaron los cómicos Dan Aykroyd y John Belushi para unas actuaciones en la televisión norteamericana, en el Saturday Night Live, de finales de los 70. El show tuvo tanto éxito que acabó convirtiéndose en 1980 en la película Granujas a todo ritmo, de Blues Brothers, simplemente en inglés. Bueno, pues tanto el repertorio del grupo como los cameos de la película de John Landis eran un homenaje a la historia de la música negra norteamericana desde los años 30 hasta ese año 80. Y este Sweet Home Chicago era una actualización de uno de los primeros blues que se grabaron y que se conocen de la mano del padre del género, Robert Johnson. Baby,
Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. Oh, babe, don't you want to go? Oh, babe, don't you want to go? Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. Este es el Sweet Home Chicago de 1936 y este Robert Johnson es el mismo del que ustedes habrán oído contar la leyenda de que vendió su alma al diablo en un cruce de caminos a cambio de ser un virtuoso de la guitarra. Bueno, cosas que se cuentan. Este también es uno de los primeros blues grabados que ya tienen la estructura básica de 3 acordes repartidos en 12 compases que, aunque no se lo crean, es todavía hoy la fórmula básica y casi invariable de todos los blues. Eso ya es desde que se consolidó, porque al principio cada uno medía los compases como le daba la gana, hacía una cosa más informal, más improvisada, los primeros bluesmen, pero aquí ya Robert Johnson está ateniéndose a la estructura que luego se quedó para siempre. Aquí lo que hacen es que cambian la melodía para que un blues varíe respecto a otro, cambian el ritmo, cambian la tonalidad, pero esa ecuación que les digo sigue estando en cualquier disco antiguo o en cualquier disco actual de blues. Otra característica del blues que nos da idea de que sus orígenes eran el de la música cantada por un solista con su guitarra reside en que se van a dar cuenta ahora en la siguiente canción que el bluesman se acompaña mientras canta, pero cada vez que se calla se responde a sí mismo con un pequeño punteo o con un riff. Verán. I got a letter this morning, I do. You rang it red. You said, honey, girl, your love is dead. I got a letter this morning. How do you ring it red? You just say, hurry, hurry. I call it, girl, your love is dead. Este es otro de los pioneros, otro de los iniciadores del blues, Son House, que tiene una historia fantástica porque en los años 30 dejó de tocar porque ya no podía vivir del asunto, también estuvo en la cárcel, y en los años 60 lo vuelven a redescubrir unos chavales jóvenes que están investigando los orígenes del blues. Chavales, por cierto, blancos. Y ya ven que está él solo ante el peligro cantando y respondiéndose con su guitarra. Así que aquí tenemos algo característico del blues original, de ese que llamaba yo el country blues del Mississippi. Un solista que toca como puede, que ha aprendido de un modo autodidacta en las plantaciones, pero que no forma grupo ni canta con más compañeros. Eso, por lo visto, lo de que no hubiera grupos era en parte cosa de la ignorancia de muchos, o sea, casi nadie sabía tocar cosas, pero también era culpa de que los patrones de las plantaciones no les dejaban agruparse a muchos ni hacer grandes fiestas, por lo que parece, por lo que se ha estudiado, y tampoco se les dejaba utilizar percusión, lo cual era raro porque venían de ser esclavos africanos que habían recibido una tradición muy grande de percusión. Pero, ¿de dónde sacan estos lamentos y este ritmo tan peculiar los primeros bluesmen? Porque esto es muy interesante. Pues resulta que son herencia de la tradición de los esclavos africanos que traen cantos de trabajo como estos. Oh, baby, when I ride, baby, you have Estos son grabaciones auténticas, que se hicieron en los años 20 y 30 a esclavos y prisioneros en trabajos forzados. Y ya se observa otra cosa, que el primer verso y el segundo de cada estrofa se repiten, lo cual indica que estaban pensadas para que el capataz lanzase una llamada y los demás respondieran lo mismo. Es una canción de trabajo, pues para llevar el ritmo. Eso, aparte de hacer eso, lo de continuar un ritmo de trabajo pues continuado y además que fuera uniforme entre todos, ayudaba al jefe a ver dónde estaban cada uno de los esclavos, porque puede ser que la respuesta de un trabajador viniera de lejos, entonces eso quería decir que se estaba escapando. Es una cosa bastante curiosa. Bueno, pues eso de que se repitan los dos primeros versos sigue ocurriendo en el 95% de los blues. Por ejemplo, en este Got My Mojo Working, de uno de los padres del blues eléctrico, o más bien del padre, que era Muddy Waters, y que ahora van a ver cómo con este mollo de amor, con este filtro de amor, pues empieza diciendo dos veces la misma frase porque venía de ser la llamada y la respuesta del capataz. Got my mojo working. Got my mojo working, but I just don't work on you. Got my mojo working, but I just don't work on you.
me till I don't know what to do. I'm going down and do. Desde que vivo bien no hay forma de que cante el blues como antes. La gente debería escuchar el auténtico blues, el que sentíamos dentro cuando no teníamos dinero. Muddy Waters, pionero del blues de Chicago. I'm gonna have all you women rich under my command. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working, but it just don't work on you. Tengo el filtro de amor funcionando, pero la verdad es que en ti no funciona, es una cosa muy bonita. Y han visto que este blues además lleva la respuesta del resto de los músicos, pero también la hacía mucho el público, a lo que va cantando el cantante en el estribillo. Este es Muddy Waters, ya lo han visto, al que precisamente grabaron en plena plantación en Mississippi John y Alan Lomax, que eran padre e hijo folcloristas de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y que se fueron a grabar por la zona, por Mississippi, incluso por las prisiones, esa extraña música que estaba surgiendo y también esos esclavos que hemos oído antes cantando. Aquí lo pillaron a Muddy Waters cuando era un don nadie, pero pocos años después, quiero decir cuando fueron a Mississippi, pero pocos años después, Muddy Waters, que se llamaba en realidad McKinley Morganfield, hizo como tantos otros negros del sur. Se fue al norte, empujado por la miseria y por el maltrato, claro, a probar suerte con su música o al menos, como hicieron otros muchos, a encontrar otro trabajo, por ejemplo en la industria de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y este hombre es el iniciador del blues eléctrico, como decía antes, del blues urbano, porque con una guitarra acústica y una sola voz a pelo no es posible animar un garito. Vamos a poner un ejemplo. Este era Lead Belly, que es otro de los pioneros, otro de los nombres importantes de los inicios, que tocaba con una guitarra de 12 cuerdas pero acústica. Ya ven que como muchos se acompañaban de una armónica o poco más, y a veces la llevaban ellos mismos puesta con un aparato en la boca, pero este Lead Belly lo hacía todo solo con su acústica, como al principio Muddy Waters. Good morning, blues. How do you do? I'm doing all right. Good morning, how are you? I laid down last night, turning from side to side. Yes, I was turning from side to side. I was not sick, but I was just dissatisfied. Bueno, sí, tiene que haber un armonicista aquí con él, evidentemente, porque está cantando y suena la armónica a la vez, pero no era raro que llevasen ese aparato que les digo, que luego le han visto, por ejemplo, a Bob Dylan muchas veces, que era para hacer el show ellos solos, porque se podían poner en la esquina de una calle o se podían poner a tocar, por ejemplo, pues en una fiesta familiar. Ya digo que no dejaban que se juntasen mucha gente porque les parecía a los patrones de las plantaciones que aquello podía ser una fuente de conflicto y de borracheras y de rebelión. Pero ya digo que esto no era suficiente, una guitarra acústica para una gran juerga en un local nocturno de Chicago, imagínense. Así que los bluesmen dan un paso muy importante al pasar del country blues al blues urbano, que es que empiezan a electrificar y a amplificar la guitarra. Se acompañan a veces de un contrabajista, muchas veces, o si no de un bajista, un bajo eléctrico, y meten una batería y muchas veces meten también una armónica. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Wait on that hoochie coochie man. Everybody knows I'm here.
Esta grabación ya es de los años 70, se lo estoy poniendo fácil, pero en realidad había una del momento en el que yo les digo que explota el blues eléctrico, pero sigue siendo Muddy Waters, al que luego se le dio una segunda vida porque a finales de los 50 su carrera se apagó, se perdió el interés por el blues, llegó el interés por el rhythm and blues y por el soul, y él tuvo una mala época, pero luego muchos músicos norteamericanos y británicos, luego hablaremos de eso, pues se interesaron por el blues y volvieron a aupar a Muddy Waters al lugar donde le correspondía. Aquí, por ejemplo, está grabando, si no recuerdo mal, con guitarristas ingleses y americanos y bueno, pues tienen un montón de discos que ya son de esa época, porque fue cuando se volvieron a enterar de que esto merecía mucho la pena. Bueno, pues ya ven que hay que electrificar el blues, y a finales de los años 40, principios de los 50, ha nacido ya ese blues de Chicago, y con ello comienza la explosión del propio blues como género ya de masas. Pero también se pone la primera piedra de lo que acabaría siendo el rhythm and blues y el rock and roll. Y allá van dos ejemplos de dos canciones que Elvis Presley versionó y que procedían del blues negro. Su primer single, por ejemplo, That's All Right Mama, era en realidad un tema desafinado, ya lo están oyendo de fondo, de Arthur Big Boy Crudup, que lo había grabado así y que a Elvis le había encantado, pero que él decidió cantar de otro modo mucho más enérgico, le metieron un contrabajo y alguna percusión. That's all right now, mama. That's all right for you. That's all right now, mama. Any way you do, but that's all right. Y ya están viendo que lo cantó de otro modo. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Well, my mama, she done told me, Papa told me too. The life you living, son, now women beat it down for you. That's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Lo ven, ¿no? Pues esto era un country blues que, bueno, aquí sí que tenía batería, y decía yo antes que Elvis Presley metió percusión, no, la verdad es que no. El tema de Elvis Presley, lo que se oye claquetear son las cuerdas del contrabajo contra el mástil, mientras el contrabajista además está dando notas, o sea, es una cosa completamente virtuosa. Pero a lo que voy es eso, a que el rock and roll nace porque también está acelerando el blues. De hecho, hay una canción de Muddy Waters que dice The blues had a baby and they named it rock and roll, o sea, el blues tuvo un hijo y le llamaron rock and roll, ¿no? Decía que eran dos ejemplos. Bueno, pues ¿se acuerdan del perro de presa de Elvis Presley, del Hound Dog? Bueno, pues había sido un éxito de la vigorosa Big Mama Thornton, una cantante de blues, unos años antes. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you was hot, man, but I can see through that. Yeah, she told me you was hot, man, but I can see through that. And Daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog with snooping around my door. You just old hound dog with snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no. No sé si se van dando cuenta de que es un poco desordenado el modo de cantar, los músicos se pierden un poco, van y vienen sobre la nota que deben, porque ya digo que no estaba completamente estructurado el blues, y eso que ya aquí ya estamos a finales de los 50, pero bueno, es muy interesante oír cómo unos géneros y otros se iban influyendo y cómo iban tomando forma. Aquí es que es literalmente, porque no tiene todavía la forma bien hecha de los 12 compases. Y en Chicago, en aquellos años 50, surge una discográfica, Chess Records, que recibe con los brazos abiertos a muchos de esos bluesmen rurales que vienen a electrificar y a modernizar su sonido. Y a la vez que Muddy Waters llegan auténticas bestias como el bozarrón de Howlin' Wolf, bozarrón, también guitarrista, también armonicista, Howlin' Wolf, que quería decir lobo aullador. Oh, smokestack lightning, shining just like gold. Why don't you hear me crying? Los temas de blues son la música de la desazón. En cambio, las canciones de gospel representan la esperanza. Mahalia Jackson,
estrella del gospel estadounidense. No solamente llegan guitarristas y cantantes a los que ya ven que se añade una banda, porque estos todos venían del sur, de trabajar en las plantaciones y cosas similares. Por lo tanto, hacían ese formato que yo decía de solistas con una guitarra, pero bueno, aquí se les añade de todo. Y como ven, lo que hay también son armonicistas prodigiosos que llegaban también para hacer sus propios shows, como el gran maestro Little Walter. Stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my baby. True little baby, my baby. My baby, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she love me, my baby. Oh yes, I know she love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. Si uno mira los créditos de las canciones de todos estos artistas que estoy hablando de la HS, pues se encuentra con que unos colaboraban con otros en las grabaciones. Por ejemplo, este Little Walter pues estaba en grabaciones de Willie Dixon, que a su vez también era compositor de muchas de las canciones que oímos, que era contrabajista que tocaba en muchas de las sesiones de los demás. También estaba por allí Etta James, que ya tocaba un formato más rhythm and blues, menos blues, pero que también le componían canciones Willie Dixon y tocaba el contrabajo. También estaba por ahí usando la armónica Little Walter, o si no, este otro armonicista imponente que era Sonny Boy Williamson II. Bueno, y a estas alturas del coleccionista de canciones dedicado al blues ya estará alguno preguntándose cuándo va a aparecer el nombre del rey del blues de todos los tiempos, que sin lugar a dudas es B.B. King. Bueno, enseguida vamos a disfrutar de su maestría como guitarrista y como cantante, por cierto, pero antes vamos a hacer ese alto en el camino que hacemos siempre en este programa. Aquí siempre nos gusta extraer algún fragmento de un libro que les pueda interesar. Y hoy es el turno de La tierra que vio nacer el blues, que está editado en España por los libros del Cultrum y que es un precioso tomo que es un compendio de artículos realmente y de escritos distintos de Alan Lomax, que hemos mencionado antes. Alan y su padre John recorrieron todo el sur de Estados Unidos, como decíamos, y muy especialmente el Mississippi, para documentar y grabar de modo rudimentario el nacimiento del blues justo en el momento en el que estaba surgiendo. En música, hablar de los Lomax es como decir en antropología y paleontología Juan Luis Arzuaga, para que se hagan una idea. O sea, son dos eminencias. Bueno, pues Pilar González Ruiz nos presta su voz para leer un fragmento muy interesante sobre cómo encontraban a los músicos y cómo se realizaban las grabaciones. Gee, but it's hard to love someone when that someone don't love you. I'm so disgusted, downhearted too. I've got the downhearted blues. La grabadora portátil que mi padre y yo fuimos los primeros en utilizar para tal fin en los años 30 del siglo XX nos proporcionó el primer adelanto tecnológico, y ni qué decir tiene que nos fue de grandísima ayuda. Era tan grande como pesada, más de 200 kilos, y emitía un ruidoso zumbido que reproducían los discos de aluminio. Yonder come a Miss Rosie, how in the world do you know? Well, I know about an apron and the dress she wore, umbrella on the shoulder, piece of paper in her hand. Well,
I'm going and ask the governor. He's trying to lose my man, let the midnight special. A pesar de ello, como podía grabar y permitía escuchar música en los más remotos lugares de la geografía sureña, donde no había electricidad, pudo dar voz a los que no la tenían. Y fue de gran ayuda para documentar la música de cuya existencia no se tenía constancia, como, por ejemplo, las complejas polifonías de la música negra que no podían representarse mediante el sistema de notación musical propio de la tradición occidental. Así, la grabadora portátil dio voz a las culturas olvidadas, como también a las voces silenciadas, cuya existencia era preciso documentar y preservar. Los intérpretes se animaban al escuchar su propia música y muchas veces hablaban al micrófono como si éste operara como una suerte de teléfono con línea directa al despacho oval de la propia Casa Blanca. Well, the reason I couldn't make that record up once, I was just walking along the road and I heard a church song. Un aparcero negro se arrancó con la siguiente declaración. A ver, señor presidente, escúcheme. Quiero que sepa que no nos tratan muy bien por aquí. Just give me life this morning down on Parchment Falls. Just give me life this morning down on Parchment Falls. I would hate it so bad, but I left my wife and mom. Las conmovedoras canciones que él y otros músicos grabaron dejaron sentir sus efectos en el New Deal de Washington y con ello ganamos, a su vez, muchos más adeptos para nuestra causa. En apenas unos pocos años, el valiosísimo acervo de la cultura afroamericana iba a quedar documentado e inmortalizado para siempre. La Texas negra, la Alabama negra, la Virginia negra. Poco a poco aprendí a usar estos rudimentarios aparatos para consignar y dejar constancia de los sentimientos verbalizados por los cantantes. Buggy too, oh Lord, and the horse is black, baby, and the buggy's blue, sure enough, that's alright, darling, that's alright, baby, way up yonder, darling, above the sun, Lordy, girls all call me baby, sugar plum, sure enough, that's alright, baby, that's alright. Había que ser muy rápido, porque los primeros discos solo tenían capacidad para 3 o 4 minutos en cada cara. Era importante que el aparato quedara fuera del campo visual del artista, de modo que normalmente me sentaba entre ambos y ponía los discos de espaldas al plato. Las más de las veces las conversaciones sobre canciones se transformaban en un pormenorizado relato de vivencias propias. En la época de mis viajes al Delta, usaba grandes discos de acetato. El acetato era más difícil de manejar que el aluminio porque no solo debías tener el micrófono centrado y controlar el volumen, sino que además había que impedir que las diminutas partículas de acetato que se desprendían del disco fueran acumulándose debajo de la aguja. Sin embargo, las pistas eran mucho más silenciosas y lo mejor de todo era que tenían capacidad para registrar 15 minutos por cara. Ello significaba que los eventos de mayor duración, servicios religiosos, juegos, relatos, escenas laborales, rememoraciones de largo aliento, también podían grabarse. Yeah, I know my little old babe. She gonna jump and shout. That old train be late, girl, and I come walking out. When I'm troubled, I'm always.
Can I never be satisfied? And I just can't keep up. Cada vez que sacaba de la caja uno de aquellos grandes platos negros con base de cristal, tenía la sensación de que abría una cápsula mágica del tiempo. Nunca, hasta entonces, habían tenido las gentes negras, prácticamente incomunicadas a todos los efectos en las entrañas del sur profundo, la oportunidad de contar su historia a su manera. Para mí los discos negros girando en la noche de Mississippi, escupiendo esos diminutos fragmentos de forma centrípeta hacia el centro del plato, anunciaban también una nueva forma de escribir la historia de la humanidad. Y así resultó ser. Good morning, it's good. Good morning, it's good. Can I go home? Can I go home with you? Tell your mama and your papa, Lord, I'm a little schoolboy. Iñaki de la Torre. El coleccionista de canciones. You act like you don't want to listen when I'm talking to you. You think you ought to do, baby, anything you want to do. You must be crazy, baby. You just gotta be out of your mind. As long as I'm paying the bill, woman, I'm paying the cost to be the boss. I'll drink if I wanna and play a little poker too. Don't you say nothing to me, as long as I'm taking care of you, as long as I'm working, baby, and paying all the bills. I don't want no mouth from you about the way I'm supposed to live. You must be crazy, woman. Just gotta be out of your mind. As long as I'm putting the bill and paying the cost to be the boss. Con este Pagando el precio de ser el jefe que hemos elegido de B.B. King nos va a servir perfectamente para continuar este coleccionista de canciones que estamos dedicando a pasearnos por los años en que nació el blues y en el que estamos tratando de que todos los artistas y las canciones les suenen, como ocurre con el inigualable B.B. King, que está sonando de fondo. Hasta este punto hemos visto cómo el blues sale del ámbito rural y florece ya de modo eléctrico en Chicago y luego ya en otras muchas ciudades de Estados Unidos a partir del final de la Segunda Guerra Mundial o un poquito más adelante solamente. En vista del éxito de esta música, en salas y radios, las discográficas y también los lugares de conciertos empiezan a impulsar un negocio donde los bluesmen ya pueden permitirse, como están oyendo, contratar pianistas, saxofones y otros metales. Y son todos músicos que vienen del jazz, así que no es raro que B.B. King le suene también así de solemne ya desde los años 40 y en adelante. En este punto, en esta época, B.B. King ya había desarrollado del todo sus solos tan punzantes y característicos, pero al principio tocaba de un modo un poco más rudimentario. Así que en los años 50 y 60 ya se convierte en una estrella imbatible por la expresividad y la alegría de sus solos y por su fantástica voz de tenor, que la verdad que no siempre ha sido apreciada, porque es verdad que tocaba la guitarra de un modo verdaderamente reconocible y con un montón de sentimiento, y si hacía falta virtuosismo, pues virtuosismo, pero si hacía falta solamente sentimiento, como en este Thrill Is Gone, pues también. Así que es de los pocos músicos de blues que consiguió clavar una canción en las listas del pop con este The Thrill Is Gone, que es algo así como que se nos ha ido la emoción, se nos ha ido la trepidación. The thrill is gone away. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away.
someday. The thrill is gone, it's gone away from me. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away from me. Although I'll still live on, but so lonely I'll be. Así que a partir de mediados de los años 50, gente tan importante, tan renombrada como T-Bone Walker, que había empezado también 15 o 20 años antes, o sea, a la vez que B.B. King, también empieza a tener relevancia. No quiere decir que no lo estuvieran antes dentro de la carrera, pero no tenían tanto nombre. Y entonces ya es cuando empiezan a sofisticar el estilo. Pero siempre, siempre con la guitarra como centro. Lo que pasa es que este hombre lo que tiene de pionero es que él fue de los primeros que convirtió una guitarra acústica, o empezó a utilizar lo que eran guitarras acústicas convertidas a electrificadas, o sea, poniéndoles una pastilla que ya sonaba por encima de la banda. Él tenía además un rollo más jazz al principio, más swing, y de hecho T-Bone Walker había sido uno de los primeros que se habían atrevido a tocar con una big band y a grabarla. Por ejemplo, este es su T-Bone Shuffle. Que en realidad no eran big bands, sino como contamos en el programa del Rhythm and Blues, que ustedes pueden recuperar, pues eran las big bands reducidas a una pequeña band, para decirlo de algún modo, en el cual había menos músicos y también se podía uno repartir más dinero cuando tocaba en los garitas. Pero vamos, que este T-Bone Walker tenía todo el sabor del jazz y fue una inspiración para muchísima gente en el modo en el que tocaba la guitarra y cómo orquestaba las canciones. Tampoco hay que perder de vista que estas canciones todas, aunque parecen iguales, lo que tienen es un riff que las va diferenciando unas de otras para que nos vayamos dando cuenta de que hemos cambiado de tema y que vamos a otra, pues por ejemplo, a otra tonalidad, o que vamos a tener otra letra, pero siempre hay algún riff de guitarra o alguna pequeña melodía que nos recuerda cada poco dentro de la canción que estamos en otro blues diferente. Y decía además que salieron un montón de guitarristas que ya venían trabajando desde hacía mucho tiempo, pero que empiezan a tener relevancia en los 50. Otro hombre, por ejemplo, proveniente del Mississippi, que era John Lee Hooker. Hooker era un caso especial, la verdad, porque igual que le pasaba a los bluesmen iniciales, no se atenía a la estructura de 12 compases y 3 acordes, sino que improvisaba bastante. A la banda le costaba seguirle, eso sí, cumplía una obligación de todo compositor del blues, que era meter periódicamente ese riff que yo les digo que hiciera distinguir un tema de otro. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Ow, how, how, how. I love to see you strut up and down the floor when you're talking to me. El blues empieza a tener mucha pujanza a mediados de los 50, como les estábamos diciendo, y principios de los años 60, y llegan sobre todo guitarristas como Buddy Guy, que además le imprimen un ritmo y un vigor que no tenía. ¿Por qué? Porque ya están empezando a asomar los primeros sonidos no solo del rhythm and blues, sino de soul. Por ejemplo, este hombre cantaba muy parecido al soul. Por ejemplo, este Messing with the Kid. What
but this hell going on around town. The people said you're gonna put the kid down. Oh Lord, oh look at what you did. You can call it what you want, I call it messing with the kid. You know the kid's no child, and I don't play. I sure it's what I mean, and I mean what I say. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, look at what you do. You can call it what you wanna, I call it messing with the kid. Pues ya ven, como son mediados de los 60, ya se empieza a notar que hay otros estilos que están empujando al blues. Igual que el blues había conseguido empujar a otros estilos y influirles, por ejemplo, eso, lo que digo, al rhythm and blues, por supuesto, pero también al soul, al funk. Aquí ya empieza a oler todo mucho a nuevas tendencias de música negra. Y además que Buddy Guy aquí está cantando tranquilo, porque tenía otros temas que cantaba increíblemente, como un cantante de soul, pues de los más importantes. Y también están haciendo, claro, estilos como el rock, que le aporta agresividad a la interpretación. Por ejemplo, el rock también le gusta mucho más distorsionar la guitarra y le pone más energía a la batería. Y todo eso también acaba impregnando el blues. Es cuando nace eso que llaman el blues rock, que curiosamente era más coto de los blancos. Por ejemplo, un albino llamado Johnny Winter, un hombre de Texas, que también era responsable de algunas de esas grabaciones de los años 70 en las que se recuperó el talento de Muddy Waters y que, por ejemplo, tenía este éxito llamado Rock and Roll Hoochie Coo. The funky sound. Hey, rock and roll, hoochie coo. Lord and mama light my view. Rock and roll, hoochie coo. Sure got out of bed. Cada situación penosa de la vida es en realidad un blues que aún está por hacer. Amy Winehouse, cantante británica de soul. I hope y'all know what I'm talking about. The way she wiggle the thing, it really knocks me out. Getting high all the time, but if you're not there too, come on a little closer, gonna do it to you. Yeah, rock and roll, hoochie coo. Lord and mama, light my fuse. Rock and roll, hoochie coo. Sure got out and spread the news. Bueno, pues con este punto asalvajado, pero también influido por el funk, aparece otro vozarrón al mismo tiempo, que era guitarrista y cantante, que era Freddie King, que aunque lo hemos oído al arrancar el programa, él estaba todavía en esa etapa de principios de los 60 donde tocaba una cosa un poco más canónica, pero luego empieza a desatarse. Y él ya empieza a tocar no solamente temas con estructura de blues, sino casi con un poco más de sabor de rock y no ateniéndose a esa estructura que decíamos antes. De hecho, hace versiones de pop y de soul potentísimas, como el Ain't No Sunshine de Bill Withers. Era un hombre que valía para todo y todo lo hacía con mucha coherencia. Pero este I Don't Know, por ejemplo, sigue los cánones clásicos. Lo que pasa es que las estrofas tienen mucha más energía por la tensión de la espera hasta que llega el estribillo. I'm getting sick and tired of the way you do. Cool kind papa's gonna poison you. Sprinkle goober dust all around your bed. Wake up one of these mornings and find your own self dead. She say you shouldn't say that. I said, what should I say to make you mad? She said, I don't know. My
one I love, she got dimples in her jaw. The clothes she wears made out of the best of cloth. She can take them and wash them and hang them up beside the wall. She can throw them out the window and run and catch them a little bit before they fall. Sometimes I think she has her habits on. She say, you shouldn't say that. I said, what should I say to make you mad? She said, I don't know. I don't know. I don't know what my baby's putting down. Decía yo que B.B. King era de los pocos que había conseguido colar canciones en las listas de pop o en las listas generalistas, pero otro fue Eric Clapton, por ejemplo, con una versión del Tore Down que hemos oído al principio de la canción de Freddie King. Y es porque los ingleses de repente recibieron una enorme influencia del blues. Les llegaban discos, es verdad, sobre todo ya digo a Inglaterra, el resto de Europa no tanto, pero estarán ustedes preguntándose cómo fue que le diera tan fuerte a gente como eso, como Clapton, como John Mayall, como los Yardbirds. Grupos donde empezaron el propio Eric Clapton, pero también Jeff Beck, Jimmy Page, de los Led Zeppelin. O sea, les dio enormemente y no se sabe muy bien por qué, pero sí, hay una explicación. Les dio tan fuerte como que los Rolling Stones, por ejemplo, tomaron su nombre de un tema de Muddy Waters llamado Rolling Stone, que a su vez era una versión del Catfish Blues. Así que los propios Rolling Stones en sus primeros discos no solamente metían versiones de soul, sino que metían versiones de blues, como por ejemplo este Confessing the Blues, que luego le pusieron este nombre también a un disco de versiones que hicieron hace pocos años solamente con clásicos del blues. Estos son los Stones, se los recuerdo. Baby, here I stand before you with my heart in my hand. I put it to your mama, hoping that you understand. Oh, baby. Muchos norteamericanos descubrieron el blues gracias a la invasión británica de grupos. Ron Wood, guitarrista de los Rolling Stones. Yeah, I would rather love you, baby, than anyone else I know in town. De hecho, Richards y Jagger se conocieron en una estación de tren porque uno y otro llevaban discos y estuvieron hablando y uno llevaba los grandes éxitos de Muddy Waters, o sea que el interés venía desde muy al principio. Pero ¿cómo es que el blues negro llegó a oídos de los jóvenes ingleses en los años 60 y además jóvenes blancos? Bueno, no solamente por los discos que decía yo antes, sino que hubo una cosa muy graciosa. Y es que hubo quien filmó unos American Folk Blues Festival, que eran dos promotores alemanes que les interesó esa música y que en 1962 empezaron a hacer esos especiales en televisión durante 4 o 5 años bastante seguidos, y luego no solamente se emitían en Alemania, sino que se emitían en el Reino Unido. Y allí actuaban muchos de los artistas a los que acabamos de escuchar. Y a otros a los que les dio muy fuerte en Inglaterra, no se puede ni imaginar quiénes eran porque empezaron tocando exclusivamente blues, no los van a reconocer. Oh, baby, don't you want a man like me? Oh, baby, don't you want a man like me? I can give you so much loving, more than one woman ever seen. Oh, baby, make some love tonight. Oh, baby, we can make some love tonight. Pues amigos, son los Fleetwood Mac cuando todavía capitaneaba Peter Green y antes de convertirse en ese grupo de pop que todos hemos conocido, pero en el 68 estaban completamente entregados al blues, una cosa alucinante. Y ya saben que aquí nos gusta además siempre seguir el rastro de nuestro país en las músicas de las que hablamos. Y lo cierto es que en España el blues tiene mucho nivel, esa es la verdad. Y si no, fíjense en esta grabación de hace pocos años de los 44 Dealers, que son un grupo de Madrid que suena completamente auténtico y que tenían en su último disco I Found a New Love. Find a new love and don't have to worry no more.
La verdad es que el blues sigue vivo en todas sus formas. Hay quien sigue tocándolo de modo muy rústico, otros prefieren la energía de los 60, esto por ejemplo tiene un punto más de los 50, y algunos otros siguen haciendo evolucionar el género, como por ejemplo Robert Cray o John Mayer. Pero la última gran estrella que dio el género murió joven, con 36 años solo, en 1990, y era un hombre blanco, Steve Ray Vaughan, que era un virtuoso de Texas con el que nos vamos a despedir. En los controles han estado, como siempre, María Jesús Rodríguez y su paciencia, y sin ella tampoco habrían sonado las voces privilegiadas de Alma Naranjo, Carmela Ramírez, Jorge Sánchez, Ana Mas, Julio López y Pilar González Ruiz. Se quedan con un clásico de Steve Ray Vaughan, María tenía un corderito, o sea, Mary had a little lamb. Nos vemos muy pronto aquí en El Coleccionista de Canciones. Recuperen el resto de programas y no se olviden de estar aquí cuando volvamos. ¡Hasta la próxima! Mary had a little lamb. His fleece was white as snow, yeah. Everywhere the child went, you know the lamb was sure to go, yeah. He followed her to school one day and broke the teacher's rule. What a time did they have that day at school. Tisket, tasket, baby, a green and yellow basket. Sent a letter to my baby. On my way I passed it. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.